Hoy queremos abrir una conversación que probablemente todos necesitamos escuchar en algún momento de la vida. Hoy vamos a hablar del burnout, ese desgaste profundo que muchas veces no aparece de un día para otro, sino que se va instalando silenciosamente, hasta que el cuerpo, la mente y la propia vida empiezan a pedirnos una pausa. Y quizás una de las cosas más difíciles de ese proceso es que cuando estamos inmersos en él, muchas veces creemos que no hay alternativas, perdemos perspectiva, incluso podemos llegar a creer que no hay salida. Por eso el título de este episodio nace de una frase que nos regaló nuestra invitada y que nos pareció profundamente esperanzadora. Siempre hay una salida. Hoy nos acompaña desde Tenerife, España, Liana Irimía. Bienvenida a Efecto Coach, Liana. Muchísimas gracias, Verónica. Estoy muy contenta de estar aquí y de intentar de contar mi experiencia de vida a los que nos están escuchando. Para nosotros es muy grato poder estar contigo hoy y conversar. Y Igualmente, gracias. quiero aclarar algo que me parece importante. Cuando en la promoción de este episodio hablamos de ti como una experta en burnout, no nos referíamos únicamente al conocimiento adquirido a través del estudio. Nos referíamos justamente a una profesional que decidió comprender profundamente un fenómeno que vivió en primera persona y transformar esa experiencia en una oportunidad para acompañar a otras personas. Creemos que esa combinación, Liana, entre experiencia vivida y estudio, reflexión y acompañamiento merece ser escuchada. Es muy valiosa. Pero sin embargo, también creemos que es importante precisar que esta conversación no pretende reemplazar una mirada médica, psicológica o terapéutica cuando sea necesaria. Al contrario, buscamos complementarla desde una perspectiva del coaching, de la reflexión, ¿no es cierto?, del aprendizaje que nos genera esa reflexión y de desarrollo personal. Porque comprender un fenómeno tan complejo y delicado requiere integrar distintas miradas. Así que, dicho eso, Liana, me gustaría hacerte una primera pregunta. ¿Qué significa para ti esa frase tan linda? Siempre hay una salida. Sí, para explicarlo entramos así de repente en el tema de esta conversación. Como tú ya sabes, hace muchos años sufrí por un burnout muy grave, que en mi caso se asoció con ansiedad fuerte y con depresión. Síntomas que aparecen a veces en el caso de burnout. Y en mi mente y en la mente de personas que están sufriendo de este síndrome, es siempre la idea que no hay salida. En mi mente no podía encontrar ninguna opción para salir de donde estaba. Mi mente rumiaba, mi cerebro buscaba con desesperación soluciones, pero tenía esta sensación de fin del mundo, que no puedo avanzar más. Y la vida me demostró que siempre hay esta salida. La salida está aquí. Todo lo que necesitamos hacer es pedir ayuda y intentar de solucionar este fenómeno de burnout del principio, para no tardar mucho, para no hacernos mucho daño
y para tener una recuperación rápida, que en mi caso Prevenir. afortunadamente fue muy larga. Te refieres un poco a prevenir, ¿no? Sí, a prevenir y si el fenómeno ya es instalado, a solucionarlo desde el principio. Okay. Porque si el burnout avance, la recuperación es muy dura, las cosas que pasan son muy graves y entonces es ideal, si se llega en este punto, intentar de solucionar lo más rápido posible, con ayuda, claro. Claramente. Oye, Eliana, ¿y qué hizo que aceptaras conversar este tema hoy? Es muy interesante tu pregunta, porque si había intentado de participar en un podcast con este tema hace algunos años, creo que mi mente no lo había aceptado, porque no estaba completamente curada, no puedo decir que olvidé, porque no olvidé nada, ni mis pensamientos, ni lo que había vivido, pero estoy bien, siento que no voy a regresar nunca en mi vida en este punto y puedo hablar solo desde la posición de una persona que quiere ayudar a otras personas, evitar lo que he vivido. Mira qué lindo. Y cuéntanos un poco de ti, Liana. Tú eres rumana y vives en Tenerife, en España, en este Sí, momento. desde 7 años. Mira, ¿y cómo llegaste al mundo de los sistemas de gestión? Sí, Podríamos recorrer un poquito, hacer un poquito el recorrido, ¿no es cierto?, para comprender cómo una ingeniera ligada a los sistemas de gestión termina contándonos su experiencia del burnout. sí, mi evolución fue muy con subidas y bajados. No fue algo lineal, fue algo un poco, no sé cómo explicarte, pero es mejor contar y vamos después. Yo empecé estudiando ingeniería mecánica en Rumanía y por el contexto histórico de mi país, decidí de estudiar también letras, filología. Después de terminar esto, empecé a trabajar por una empresa que es parte de los gran 4 empresas del mundo, Big Four, como se dice en inglés, KPMG, donde fui involucrada en muchos proyectos en Rumanía y a nivel internacional para implementar sistemas de gestión. En este momento de gestión medioambiental. Ok. Los sistemas de gestión son matemática pura, sin mucha emoción, hacemos cosas de manera ordenada, sistémica y no pensamos mucho en la parte humana. Después de sufrir el burnout en una otra empresa, tenía un problema grave. Después del burnout, por un año no fui capaz de trabajar. Y entonces pensé en encontrar algo fácil para mí para poder continuar con mi vida. Y lo que encontré fueron las traducciones. Me gustaban mucho, estaban como un juego para mí y me puse con mi energía en este área. Trabajando muchos clientes importantes a nivel mundial, muchos proyectos y me puse un poco en un estado de piloto automático, como decimos en coaching. Y cuando desperté fue el momento que decidí de estudiar coaching. El coaching me ha abierto una perspectiva completamente nueva en mi vida.
Yo no lo había tenido antes. Y entonces decidí que mi experiencia es muy valiosa para ayudar a otras personas no vivir lo que yo había vivido. Y en este momento, el punto inicial de ayudar a otras personas fue de enseñarlos herramientas para poder gestionar el nivel de estrés. ¿Qué observaste en las personas que te hizo sentir que el problema no estaba solo en los procesos y que había algo que estaba pasando, que podía pasar en las personas? ¿Qué te hizo, qué pudiste observar en las personas? Esta idea de centrarme solo en la persona sin tener en cuenta el entorno me hace pensar lógicamente que si yo ayudo a los empleados a manejar bien el estrés, pero si el nivel de estrés sigue alto, mi esfuerzo es cerca de cero, no tiene resultados esperados. Porque es claro, hacemos un cambio, pero si todo a nuestro alrededor sigue igual, el cambio es muy difícil de mantenerse. Entonces pensé de reorientarme de la parte humana a la parte sistémica de la organización. ¿Qué hace la empresa y qué puede hacer, qué hace en el momento respectivo y qué puede hacer para mejorar la situación, para bajar el nivel de estrés, para que esto sea manejable? Antes de hablar del método un poquito, me gustaría, si tú nos puedes contar un poquito la forma en que tú ves que se entiende el burnout, ¿ya? Sí. ¿Por qué muchas personas creen que el burnout tal vez simplemente es estar cansado? Se hace una confusión, creo, porque los seres humanos modernos tienen tantas cosas por hacer que a veces son cansados en su vida. Y entonces este fenómeno de ser cansado es frecuente en nuestra vida y en general no nos preguntamos qué va más allá de este cansancio. Lo que quiero decir es que en el caso de un cansancio normal, habitual, esto pasa con el sueño. Descansamos y nos sentimos mucho mejor. Pero en el caso de burnout, especialmente cuando es avanzado, dormir o tener unas vacaciones no ayuda más. Te sientes agobiado todo el tiempo. ¿Crees tú que hay mitos alrededor de los disparadores del burnout? ¿Te parece? ¿Nos podrías contar si tú consideras o qué es lo que has podido encontrar dentro de todo este periodo en el cual has estudiado ya? Bueno, primero has vivido, después estudiaste, ¿no es cierto? Y hoy has compartido esta experiencia. ¿Crees tú que hay mitos alrededor del burnout? Sí, son muchos mitos y unos son verdaderos, otros son falsos. Y uno de estos es lo que hemos hablado hace un minuto, que el burnout es solo el cansancio. No es verdad, porque en el burnout, a medida que esto avance, nos encontramos con un tipo de depersonalización, de apatía, donde nuestra capacidad de conectarnos con otras personas se empeora mucho.
devenimos irritables, no queremos interactuar con otras personas y perdemos la empatía. Esto es algo muy grave, en mi opinión. Y una tercera cosa que aparece en el burnout es que pierdes el rendimiento y pierdes al final la capacidad de hacer cosas muy simples. Y eso puede ser tremendamente, no sé, complejo en un mundo, como bien decías tú, donde el rendimiento que finalmente llega a un límite y se transforma en una sobreexigencia, puede ser muy, muy importante el poder reconocer y el poder poner medidas, hacer algo, ¿no es cierto?, para evitarlo, ¿no es cierto? Porque muchas veces nos encontramos queriendo rendir y exigiéndole a nuestro cuerpo más allá del límite sano, por decirlo así. Y no aceptar el fallo. Y no aceptar los errores, el no poder llegar cuando finalmente somos nosotros mismos los que nos estamos limitando, ¿no es cierto?, al sobreexigirnos más allá. De hecho, nosotros hace unos días atrás, unas semanas atrás, estuvimos conversando justamente respecto de lo que era el alto rendimiento. Y sobreexigirse no implica rendir más, incluso. Ahora, hay frases que son, no sé, qué te hace a ti pensar o sentir cuando escuchas palabras o frases como tengo que poder con todo. Sí, ¿Qué por creencias, favor. claro, qué creencias crees tú que sostiene a una persona cuando no descansa porque tiene que poder con todo? Sí, desafortunadamente, en la mayoría de los casos, tenemos esta tendencia de vincular el rendimiento y el éxito con el amor y respeto de otras personas, que en muchos casos no es verdad. Son personas que nos aman si no tenemos éxito, si tenemos fallos, si hacemos errores, pero en la mente de muchas personas este vínculo existe. Por ejemplo, en mi caso, hasta el momento del burnout, no había tenido fallos en mi vida académica, en mi vida profesional hasta en este momento. Y estaba muy difícil aceptar que necesito parar. Decía, yo puedo, he podido siempre, voy a poder esta vez también. Y esto fue un punto muy difícil en mi evolución siguiente, porque no aceptaba parar y las cosas empeoraban día. Después descanso. ¿Cuántas veces no hemos dicho o no hemos escuchado decir eso, no? Puedo descansar más tarde, sí, sí. Exacto. En mi O bien, Liana, también hemos escuchado, si digo no, voy a decepcionar a los demás, un poco lo que tú decías, ¿no? Buscar poner límites sanas, sí, sí. exacto. El valor depende finalmente en una creencia, ¿no es cierto? Que el valor va a depender de tu rendimiento. Sí. Y muchas veces pedir ayuda puede ser sentirse como una señal de debilidad. ¿Qué pasa cuando escuchas esas frases, Diana? Pedir ayuda es una señal de debilidad. Amo mi trabajo y no puedo terminar agotado porque me encanta lo que hago. Después descanso, como decíamos. ¿Qué te pasa cuando escuchas eso? En primer lugar, yo recuerdo estos pensamientos desde hace muchos años y intento que la persona necesita de verdad ser ayudada, porque el burnout no para solo,
evoluciona, evoluciona y evoluciona de manera brutal, Silenciosa. silenciosa, pero las cosas se empeoran mucho. Puede significar a veces una diferencia entre vida y muerte. No es algo de broma, no es algo que podemos ignorar, o si lo ignoramos, nuestra vida puede ser afectada de todos los puntos de vista. Cuesta reconocer, reconocer que estamos viviendo eso, ¿no? Que podríamos estar Sí, viviendo. cuesta mucho. En mi caso, yo correlaba parar con perder todo, perder el éxito, lo había perdido, pero no podría aceptar esto. ¿Qué crees que hace que sea tan difícil pedir ayuda? Porque además de ser difícil de reconocer, también ocurre eso, que cuesta pedir ayuda. Puede ser que algunas personas sienten vergüenza en pedir ayuda. Y esto pasó en mi caso también. Yo sentía que si digo, por favor, no puedo más, ayúdame, me sentía con mucha vergüenza. No podía aceptar. Esto fue mi caso. En otros casos, depende de la historia de pedir perdón antes de este momento. Porque si tú dices necesito ayuda y no lo recibes, en tu mente puede acentuarse esta idea que puedes con todo y no necesitas ayuda. Depende, son varios fenómenos, pero esto es lo más importante. Me siento débil, me siento con vergüenza, yo puedo, no es el caso de perder todo para una situación así. Son más cosas que se combinan y por eso es tan complejo. ¿Y tú qué aprendiste que hoy consideras fundamental poder compartir? En primer lugar, cuando tenemos un cansancio que no pasa, esto es un señal muy importante. Si descansamos, relajamos y después nos sentimos de nuevo cansados, esto puede ser algo grave. En el segundo... Sí, no, disculpa. Pensé que habías terminado. Por ejemplo, yo creo que te he contado antes, yo no había dormido por un mes. Me ponía en la cama más de 12 horas y mi cerebro rumiaba cada segundo. No paraba ni un segundo, ni un minuto, sí. Rumiaba las mismas cosas, los mismos pensamientos. Y el punto final en mi caso fue que no podría funcionar más. No podía hacer nada. Estaba como se dice en humano, como un vegetal. Ya fuera algo muy simple o mucho menos algo muy complejo, me imagino. Muy complejo. Claro. Porque estaban cosas que se completaban, fueron circunstancias de mi vida, tanto de mi vida personal como de mi vida profesional. Fue un conjunto de muchas cosas. ¿Qué haces distinto hoy después de esa experiencia, Liana? En primer lugar, descansar. Yo tengo cuidado que al menos una vez por semana recupero el sueño. Duermo mucho, intento de relajarme. Y en segundo lugar, no dejo el estrés en mi vida, a la excepción del estrés bueno, que es eustrés.
que nos ayuda a ponernos en marcha y hacer cosas con ganas de hacerlos. Pero un nivel de estrés que puede convertirse en estrés crónico, nunca. No lo manejo del principio para no quedarse en mi vida. ¿Cómo supiste que ya estabas saliendo de él? Como había dicho, en mi caso salió después años, porque la depresión que se asocia con el burnout fue en mi caso muy fuerte y no pasó de repente. ¿Sabes cuál fue el punto final cuando decía ahora estoy bien. segura, estoy bien y no voy a regresar? Fue un momento cuando fui capaz de decir, no, hasta aquí, yo sé dónde va esta calle y no lo quiero en mi vida. Y para responder exactamente a tu pregunta, más o menos después de un año fui capaz de trabajar de nuevo, poco a poco, de empezar con mi vida. En mi caso, la recuperación fue muy larga porque el burnout fue muy avanzado. Por Y eso ahí, digo, si una persona sufre de burnout, es ideal empezar del principio a gestionar los síntomas, a pedir ayuda, a ver incluso un psicólogo, un psiquiatra, depende de la intensidad del burnout, y de parar, no continuar. sí, ahora siempre va a ser mejor prevenir, ¿no es cierto? Y es un poco lo que buscamos en Efecto Coach, que es entregar herramientas, conocimiento de algo que es muy delicado y que claramente necesita una mirada médica en algún momento, ¿no es cierto? Pero prevenirlo y saber cómo llega, porque como decíamos, es un tema que es silencioso. Y de lo que tú has comentado y nos has compartido, el descanso es importante y aquellas creencias que nos hacen ver situaciones que nos llevan a una sobreexigencia, ¿no es cierto? Es importante saber reconocerlas. ¿En qué momento fue tal vez ahí cuando tú ya estabas saliendo, ya te diste cuenta, hasta aquí nomás llegó? ¿Fue ahí donde comenzaste a preguntarte cómo acompañar a otras personas en un proceso similar para Sí. anticipar y que no les fuera a pasar, básicamente? Fue una coincidencia entre salir para siempre de mi situación y estudiar coaching, porque yo correlo mucho esta idea, no lo había pensado antes. Puede ser porque no estaba curada 100%. Estabas en condiciones, claro. Pero no sé, repito, no sé si es una correlación entre las dos cosas, pero estoy muy feliz de haber salido y de haber empezado con coaching Mm. para poder honestamente ayudar. Yo quiero mucho ayudar a otras personas que sienten que no pueden más, que la salida no existe, ayudarlas con mi propio ejemplo a entender que la salida está. Todo lo que necesitamos hacer es parar, pedir ayuda. ¿Cómo nace la idea de desarrollar un método? Porque no solamente te quedaste en la intención, ¿no es cierto?, de querer ayudar a que no le pase esto a otras personas, sino que además desarrollaste un método. Sí, Verónica. ¿Qué necesidad buscas responder con eso? He dicho antes que
si hacemos un cambio o aprendemos una cosa y nuestro entorno sigue igual, no podemos mantener los resultados por mucho tiempo o podemos hacerlo con mucho esfuerzo. Y entonces yo me centré en los empleados y entendí que necesito centrarme también en la organización para bajar el nivel de estrés hasta un nivel razonable y después ayudar a las personas a gestionarlo. Claro, porque el burnout está muy asociado, ¿no es cierto?, básicamente a las condiciones de trabajo, a la forma en que enfrentas el trabajo. Es Ya. una reacción al estrés laboral Al crónico. estrés laboral. Y aquí me parece muy importante decir que la Organización Mundial de la Salud no considera el burnout ni una enfermedad ni un trastorno mental, lo considera una reacción a estresores laborales crónicos. Pero atención, la ansiedad y la depresión que a veces se asocian con el burnout son enfermedades mentales. Y por lo tanto requieren, requieren una mirada, ayuda profesional. Claro. Ahí es la importancia tal vez del proceso y de la ayuda que tú estás entregando de prevenir. Prevenir con el conocimiento que ya tienes de haber estado ahí para que esto no vuelva a ocurrir. Y que no solamente pasa, y eso es lo que te entiendo, porque la persona de manera individual se cuide, sino que también en el entorno laboral donde nos encontramos exista esa conciencia de cuidar a la organización, en definitiva. Sí, para revenir un poco al desarrollo de mi método, fue del final hasta el principio, porque empecé con la parte final del método, cuidar a las personas, y pensando de manera lógica, llegué a este método que empieza con una mirada en lo que está pasando en la empresa. Hacemos un diagnóstico como una foto para ver cuál es la situación, cuáles de las actividades de la empresa generan estrés para los empleados, cuál es la intensidad de cada factor de estrés, porque como sabemos, como no son dos personas iguales, así no son dos empresas iguales. Así es. Los factores de estrés pueden variar mucho como tipo y como intensidad de una empresa a otra. Claro. Y después de saber cuáles son todos estos factores de estrés, se hace un informe y en base de este informe se desarrolla un plan de acción. Después de implementar el plan de acción, el nivel de estrés va a bajar porque durante la implementación se eliminan unos factores de estrés o se disminuye la intensidad de otros. Y cuando el nivel de estrés baja, podemos empezar con la formación de los empleados. ¿Qué esperas que las personas encuentren en este proceso? Las personas, no espero, yo sé que van a encontrar medidas, herramientas para manejar el nivel de estrés. Y aquí es importante decir que no solo en el entorno laboral, sino en el entorno personal, en su vida, porque el estrés no es 100% correlado con la empresa y con la acción laboral, no. El estrés puede aparecer en la vida personal. Sin lugar a dudas. Y entonces creo que las personas con las medidas aprendidas pueden
gestionar el estrés en todos los aspectos de su De vida. mejor manera, claramente. Sí, Ahora, sí. si tú hoy tuvieras frente a ti a una persona que siente que ya no puede más, ¿qué le dirías? En primer lugar, parar. Parar porque, claro, si dices yo no puedo más, estás al límite. Mm. Y si fuerzas al límite y quieres Continuar. continuar, el peligro es grande. ¿Qué te gustaría que las personas nunca olvidaran sobre el burnout? El leitmotiv de esta charla, siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Estar todo el tiempo atento a los 3 síntomas importantes que son el cansancio, la apatía y la falta de rendimiento. Si estas 3 cosas aparecen, necesitamos parar inmediatamente y ir a un psicólogo, psiquiatra, un profesional que pueda ayudarnos. Porque solos no vamos a salir y las cosas van a empeorarse cada día. Sí, que te agradezco mucho, es muy rica tu experiencia y muy bello en lo que estás acompañando a que las personas efectivamente sientan que pueden salir de eso, y prevenir siempre va a ser una buena forma de enfrentar no solo el burnout, sino que cualquier riesgo que pueda hacernos Esa era nuestra vida, sí. exactamente. Diana, creo que y siento que no siento que estemos cerrando una conversación. Al contrario, creo que recién la estamos abriendo. Porque probablemente muchas personas se reconocen en alguna de estas creencias, de estas situaciones que tú nos has compartido, y que dicho sea de paso, creo que no es tan fácil tampoco, porque son momentos duros que tú viviste y que recordar dicen que es volver a vivir, pero sin lugar a duda, al ver la tranquilidad y la pasión con la que nos compartes esto, es una prueba clara de que siempre hay una salida. Entonces, quizás vamos a ayudar, y esa es la intención, a que se conozca un poquito más esos síntomas que no son tan fáciles, ¿no es cierto? Y más que el síntoma, es prevenir, es eliminar esas creencias de yo solo puedo, solo, no necesito descansar ahora, porque no hay que esperar estar Necesito cansado ayuda. para descansar, ¿no? Eso es algo que yo misma he tenido que aprender de manera dura, porque son momentos que claramente a todo el mundo les cuesta, por todas esas creencias, ¿no? No voy a ser valorado, no me van a querer, como decías tú, ¿no es cierto? Y lo importante es ir reconociéndolo, y me gustaría cerrar con una pregunta. Esa persona, si tú tienes una persona que siente que ya no puede más y además cree que nadie puede entender lo que está viviendo, ¿qué le dirías? Con todo el cariño del mundo, me acercaría de ella y lo diría lo que hemos hablado hoy. Siempre hay una salida, necesitas parar, no pasa nada mal si te paras, Mm, porque nuestra mente en estos momentos hace escenarios muy negros. amplios y negros, sí, siempre negros. Sí. Y el hecho de yo haber vivido esto puede ayudar.
absolutamente. Porque puedes leer miles páginas. Si no has vivido esto, claro, se quedan en tu mente, pero no es lo mismo. No es lo Por mismo. ejemplo, voy a compartir algo muy interesante. Yo estoy estudiando por un MBA y cuando leí el capítulo de estrés y de burnout, he tenido la sensación que yo misma lo había escrito, porque me reconocía en cada palabra. Mira, me quedo con eso, Liana. Creo que sí, siempre hay una salida. Y quizás el primer paso para encontrar esa salida sea atrevernos a mirar aquello que hasta hoy dábamos por cierto. Esas creencias de yo puedo solo, no necesito descansar, yo amo mi trabajo, así que no me canso. Entonces, creo Es que es verdad. importante mirar las creencias que sostienen eh, estas situaciones y que las pueden llevar a límites que no son sanos. También queremos cerrar reiterando lo que decíamos inicialmente, que esta conversación no busca reemplazar una mirada médica, psicológica o terapeuta cuando se requiere, ¿ya? Sino que simplemente complementarla, ¿ya? Eso es importante y lo que tú has dicho, ¿no es cierto? Y nos has compartido tu experiencia, porque comprender siempre será el primer paso para cuidarnos mejor, escuchar nuestro cuerpo. Liana, Nuestro cuerpo, y, nuestra mente. y tú transformaste esta experiencia personal del burnout, perdón, en una búsqueda por comprenderlo y no solo eso, sino que acompañar a otras personas. Muchas Sí. gracias, Liana, por compartir eso. Y como te digo, creo que aquí no estamos cerrando una conversación, sino que abriendo muchas otras. Muchísimas gracias a ti, Verónica, y a las personas que nos han escuchado, que van a escuchar este podcast. Y sería muy feliz de participar en los otros podcasts de cual tú estás hablando. Vamos a seguir conversando y contándole a la audiencia estas experiencias y muchas otras más. Gracias por estar con nosotros hoy y nos vamos a seguir viendo. Gracias a ti, Verónica. Si a ti te resonó esta conversación y quieres saber más, escríbenos o contáctanos a través del QR que estás viendo en este momento en la página. Nos vemos.